Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena, y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Gozo, gozo, gozo yo quería,
pero lo buscaba donde no lo había, y gozo, gozo, gozo no quería, pero lo buscaba donde no lo había, pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo de que yo quería, pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo de que yo quería. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, todo lo puedo en Cristo que me da la luz. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, todo lo puedo en Cristo que me da la luz. Si tú estás triste y no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo que Él te irá a atender. Si tú estás triste y no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo que te irá a atender. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si supe empieza a orar y deja al Señor orar, va bajando el Espíritu de Dios. Va sanando ya, va sanando ya, va sanando el Espíritu de Dios. Si supe empieza a orar y deja al Señor obrar, va sanando el Espíritu de Dios. Va ungiendo ya, va ungiendo ya, va ungiendo el Espíritu de Dios. Si puede empezar a orar y deja al Señor obrar, va ungiendo el Espíritu de Dios. Va fluyendo ya, va fluyendo ya, va fluyendo el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va fluyendo el Espíritu de Dios. Va bajando. Amado Señor, en esta noche reconocemos que tu dulce presencia está en medio de esta asamblea. El Espíritu Santo se está moviendo, porque el pueblo ha alabado su oración, porque el pueblo canta de las maravillas de su Señor, porque el pueblo reconoce el poder de su Dios, y hoy el Espíritu Santo está haciendo una obra gigantina. Ifandara Shandara Randara Arrandara Bandara Yandara Orranda Barandara Yandara Shandara Bandara y sana los corazones. Solo ven. Afandara Shandara, de lo alto pedimos tu dulce presencia, Espíritu Santo, a la vida de cada uno de nosotros. Ven en esta noche, que te necesitamos. Solo ven. Queremos contemplar tu poder. Ven a la casa donde habitamos. Ven al lugar desde donde nos reunimos en esta noche. Solo ven, Señor. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, Espíritu de amor, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame.
solo ven a mí. Solo ven a mí. Ven en esta noche. Solo ven. El pueblo necesita de tu dulce presencia. Solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven Espíritu Santo, solo ven. Ven Espíritu de Dios, solo ven. Ven Espíritu Santo, ven fuego de Dios, ven descanso del alma, ven a este lugar. Ven, solo ven. Solo ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios a este lugar. Ven sanando, renovando, Santo Espíritu de Dios. Ven a este lugar. Ven, solo ven a mí. Reciban la dulce Ven, presencia. solo ven a mí. Señor está derramando unción abundante sobre la vida de todos nosotros. Levanta tus manos, adora y vamos a seguir la adoración que está dirigiendo Efra. Levanta tus manos y adora a tu Señor. Ven Espíritu Santo de Dios, ven derrámate poder de lo alto. Ven con poder, Espíritu, sobre nosotros. Ven y llénanos, Señor. Ven y apodérate de nosotros. Toma nuestra humanidad, Santo Espíritu de Dios. Ven, solo ven. Solo ven a mí. Ven, solo ven a mí. Ven, solo ven a mí. Te alabamos, Señor, te alabamos, Espíritu Santo. Ven con tu unción, ven con tu poder a este lugar. Ven sobre nosotros, Señor, te lo pedimos. Sin ti no podemos, te decimos ven a este lugar. Ven, solo ven
solo ven a mí, ven, solo ven a mí. Ven Espíritu de Dios, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí. Renuévame, dile una vez más. Ven, solo ven a mí. Dilo con el corazón, ven, solo ven a mí. Ven, solo ven a mí. Gracias Jesús porque cumples tu promesa. Solo es decir, ven Espíritu Santo, y Él llega haciendo su obra. Gracias en esta noche por esta adoración que podemos recibir. Gracias por los dones carismáticos que has puesto en mis hermanos. Gracias por los dones de danza, de alabanza, de don de lengua, de interpretación. Por el don de la palabra. Esta noche nos viene a revelar, Señor, la verdadera identidad de la iglesia que tú mismo creaste, que tú mismo formaste, que salió de tu corazón, que salió de tu presencia, que salió de tu amor. Habla claro, Señor, a la vida de todos nosotros. Habla claro en esta noche con el poder de tu Espíritu, Señor, a nuestra vida, a nuestro ser. Habla claro, Señor, para que no nos confunda el mismo hombre. Habla claro, Señor, porque tu tradición sobrepasa tiempos, circunstancias, realidades. Hoy en esta adoración, Señor, presentamos a Mauricio, a tu hijo, a tu servidor, a tu ministro, a tu adorador. Hoy, Padre, desciende con poder en la vida de Mauricio, toca su corazón, toca su mente, toca las entrañas de su ser y toca, Señor, esas entrañas y que sienta en este momento el poder del Espíritu Santo que trae el fuego santo de Dios sobre sus entrañas y sobre su ser. Quema, Señor, carcome en este momento las entrañas de Mauricio, Señor, como profeta tuyo, como ministro tuyo, como servidor tuyo. Cualifícalo en esta noche, Señor, para que Él sea el instrumento tuyo para que hable en esta comunidad. Toca su mente, descansa su mente en esta noche, Señor. Que el poder de la oración de esta comunidad, Señor, derrame bendición, gracia, salud, glorificación, Señor. Obra, Señor, como quieras obrar en esta noche, en ella, a través de Él. Que a través de su palabra, Señor, sintamos que eres tú quien habla la vida. Por mi mente, la mente de mis hermanos, que no haya distractor en esta noche, Señor. Regálanos esa gracia, que no nos distraigamos en esta noche, sino que estemos reconociendo que tú hablas a tu pueblo a través de tus instrumentos. Bendice su hogar, bendice a Niña, a Juan Martín, a su familia, Señor. Derrama lluvia de bendiciones sobre él, sobre su casa, sobre su descendencia. Que
que sea María intercediendo una vez más para que se renueve el vino que hay en su corazón, el vino que hay en su vida, el vino nuevo que trae la palabra, el gozo y la alegría de sentir. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te glorificamos, Señor. Honor, gloria y alabanza solo a ti, porque eres el Santo, el Dios poderoso, el Dios invencible. Te glorificamos, Señor. Bendito sea Señor. Te glorificamos. Gloria y alabanza. Santo es Señor. Santo es Señor. Gloria y alabanza es para ti. Te adoramos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Dios. Bien, Maja, buenas noches. Buenas noches, Gabito. Buenas noches a todos mis hermanos. Espero que estén muy bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Ah, bueno. Y claro. Ok, bueno. Arrancamos entonces, Gabito. Bueno, mis hermanos queridos, el Señor nos quiere regalar hoy una reflexión bien bonita acerca de nuestra iglesia. Quiero, antes de empezar, preguntarles si todos vieron el video o si hay alguien que no haya visto el video que les compartí en esta semana a través de Gabito en la comunidad. No, yo no lo observé, Mau. Ricardo. Yo tampoco. Bueno, tarea, Sí. ver el video para que entiendan un poquito de lo que vamos a hablar ahorita. Tienen que ver el video para que complementen lo que vamos a hablar un poco ahorita, porque la enseñanza se les va a quedar a medias. ¿Listo? Listo, Bueno. listo. Ok, bien. De las personas que vieron el video, de los que vieron el video, de los que sí vieron el video, ¿hay alguien que tenga de pronto alguna duda, alguna pregunta, algo que le haya llamado la atención del video, de lo que se dice en el video? ¿O todo es claro? ¿No hay ningún inconveniente? ¿Todo está bien? Parece que sí. Bueno. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a empezar a hablar un poco acerca de la iglesia. Esta enseñanza se llama la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia de Jesucristo. Vamos a tener en cuenta algunos documentos, algunas citas bíblicas y de pronto vamos a mirar algunas cosas del catecismo si alcanzamos y de los enseñanzas propias del Vaticano, de los documentos pontificios, para mirar cómo nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o bueno, la Iglesia Católica en general, es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Bien, lo primero que vamos a decir de la Iglesia de Jesucristo es acerca de la palabra iglesia. Yo alejo aquí un poquito. La palabra iglesia, ¿qué significa? ¿Quién sabe qué significa la palabra iglesia? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Qué significa la palabra iglesia? Viene el término eclesia, pero no me acuerdo qué significa. Eclesia, sí, Gabito, que es convocar o reunir, ¿no? Comunión. Sí. Sí, convocar o reunir. Esa palabra no se utiliza solamente en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra eclesia, obviamente en el hebreo, para hablar de las reuniones o de las asambleas que tenía el pueblo de Israel. Lo que sí va a tener, digamos, que
que ver el término puesto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que en ambas acepciones nos está hablando del pueblo que Dios ha escogido, ¿sí? En el Antiguo Testamento estamos hablando de las asambleas que tenía el pueblo de Israel, por ejemplo, la asamblea que se nombra en el libro de Esdras, la oración que hizo el sacerdote Esdras con el rito de purificación, eso fue una asamblea, eso fue una iglesia, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, pues también va a ser para el pueblo elegido, pero teniendo en cuenta que ya en el Nuevo Testamento el pueblo elegido no es el pueblo de Israel solamente, sino son tanto judíos como gentiles como paganos, llamados a conformar la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, o sea, todos nosotros, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo primero que podemos decir de la iglesia. Técnicamente, la iglesia es de Jesucristo, o sea, enviado por el Padre, sí, Él es el enviado, Jesucristo es el enviado, pero la iglesia es propiamente de Él, ya que Jesucristo es cabeza y la iglesia, o sea, nosotros somos su cuerpo, o sea, somos unidad. Para San Pablo, por ejemplo, si ustedes leen los textos de San Pablo, a San Pablo en algunos momentos le queda muy difícil separar a Cristo de la iglesia. De hecho, casi siempre que San Pablo está hablando sobre la iglesia, está haciendo alguna referencia también a Cristo y viceversa, ¿sí? Porque San Pablo, digamos que en sus textos como que los está concretando en unidad, ¿no? En una sola cosa. O sea, nosotros, Iglesia de Jesucristo, somos miembros de ese cuerpo místico cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Bien. Somos llamados también la Iglesia de Dios, ¿cierto? Eso también encontramos en la Biblia. Otras denominaciones es la Grey, ¿cierto? Que la Grey es también como la asamblea, algo muy parecido a la asamblea. La Grey es como el rebaño, ¿no? Es propiamente ya como cuando Jesús se da el nombre de buen pastor. Hablar de la Grey es como hablar de un rebaño, ¿sí? Como de ovejas, ¿sí? Y pues obviamente el buen pastor, el sumo sacerdote de la iglesia es Jesucristo, y a quienes él delega, eso ya lo vamos a ver, Jesucristo nombra a otros pastores, pero Jesucristo se nombra príncipe de los pastores, ¿no? Así lo nombra Pedro en una de sus cartas. San Pedro lo nombra a Jesucristo príncipe de los pastores. Bien. Vamos a empezar un poquito a ver algunos elementos de los que estaban en el video, muy por encimita, porque necesitamos ver también algunos elementos ya propios de la iglesia. Bueno, lo primero que podemos decir de la iglesia es que, bueno, como ya les decía, es fundada por Jesucristo y depositada en manos de los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles, ya sabemos, escogidos por Jesús, Él escogió a quienes Él quiso, y digamos que los llamó para un ministerio que es el ministerio de la redención, o a ver, el nombre propio sería de la reconciliación de Dios con los hombres. Cuando Jesucristo nos dice que Él es la verdadera religión, nos está diciendo que Él es el que verdaderamente nos puede religar al Padre a través de lo que Él nos enseña. Tengan en cuenta que la palabra religión significa religar, o sea, volver a unir, volver a pegar, volver a ensamblar, ¿sí? Cuando Cristo nos dice, yo soy la verdadera religión, nos está diciendo, yo soy el que puedo unirlos a ustedes con mi Padre, ya que esa amistad con nuestro Padre del cielo, bueno, nos hemos desligado de dos maneras del Padre del cielo. La primera, nos desligamos del Padre cuando nacemos, o sea, cuando llegamos a este reino material, por decirlo de alguna manera, a esta materialidad que es el mundo. O sea, materialidad me refiero a que somos carne y hueso, somos materia. Y también nos desligamos del Padre a través del pecado, propiamente en un principio con el pecado original, que sabemos que es la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros,
y el pecado que ya es por acción propia de cada quien, ¿sí? Eso nos desliga del Padre del cielo. La religión, o sea, Cristo nos religa, por eso hablamos de religión. Y por eso Cristo a sus apóstoles les da un ministerio de reconciliación, o sea, de religar, para reconciliarnos con el Padre en la amistad que se había perdido, en la unión que se había perdido en algún momento. Les dijo en Marcos 16, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. También en Mateo 28, del 18 al 20 nos dice, Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos queda claro que Jesús nos envía o envía a los apóstoles en primera instancia a difundir el Evangelio y a bautizar en su santo nombre. El bautismo, si ustedes vieron el video que publiqué hace como 20 días acerca del bautismo, el bautismo es para el perdón de los pecados, pero también trae muchas otras gracias, no solamente el perdón de los pecados. Si fuera solamente para el perdón de los pecados, Jesucristo no hubiese necesitado bautizarse, ¿cierto? A través del bautismo de Juan. Pero el mismo Jesús se bautiza, dándonos a entender que no solo para el perdón de los pecados, sino, como dice el texto del bautismo de Juan, para que se cumpla toda justicia. O sea, para que se cumpla todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha prometido. Bien. Los apóstoles son enviados de Cristo y con la autoridad del Padre, ¿no? Como lo decía el texto de Mateo 28. Lucas 10, 16 nos dice que el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, está confirmando el envío de los apóstoles al mundo entero. Bien, quiero pasar a una parte muy importante por la que nosotros sabemos que nuestra iglesia católica es la iglesia verdadera de Jesucristo y es nuestro primer papa. Bien, José, ¿cómo se llama nuestro primer papa? San Pedro. Pero, San Pedro. ¿Esa fue la voz de José o la de Miguel? No sé. ambas. La de Hugo. Ah, Hugo, bueno. Listo. Nuestro primer papa se llama San Pedro. San Pedro tiene un llamado muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo y es a que sobre él se va a edificar la iglesia, sobre él y sobre la base fuerte de los apóstoles, ¿sí? Hoy en día hay muchas falsas doctrinas, falsas denominaciones que se hacen llamar la verdadera iglesia de Jesucristo o la iglesia de Cristo, o toman el nombre de la iglesia católica. Ustedes saben que la palabra católico significa universal, y entonces dicen, no, es que como la palabra católico significa universal, quiere decir que todas las iglesias, cualquier iglesia es la iglesia de Jesucristo, porque, y no, eso realmente no es así. La iglesia que funda Jesucristo es sobre los apóstoles, teniendo en cuenta la doctrina y el mensaje que Él nos envió, y teniendo en cuenta el envío que Él hizo a los apóstoles. Para que haya apostolado, para que haya presbíteros, diáconos, obispos, como lo dice Timoteo, lo dice Tito, lo dice Pablo, en diferentes textos, lo dice San Pedro también, tiene que haber un envío y tiene que haber una efusión del Espíritu. Sin eso no puede haber un verdadero envío, ¿sí? Y la tradición apostólica nos dice que la bendición apostólica viene desde Jesucristo hasta el último sacerdote que se haya consagrado hace un mes, 2 meses, 3 meses, porque ha sido una bendición que se ha replicado sobre todos los escogidos, sobre todos los enviados y sobre todos los que el Espíritu Santo ha iluminado para que sigan viviendo, este llamado. ¿Listo? Bien. Pedro es, en primer lugar, la piedra fundamental.
Pedro es el poseedor de las llaves del cielo y Pedro es el que tiene la autoridad de atar y desatar. Eso lo encontramos en Mateo 16, del 18 al 20. Y son tres llamados o tres mandatos muy especiales. Ser la piedra fundamental es la piedra sobre la que se va a construir toda la edificación. Ser el poseedor de las llaves. ¿Quién es el que tiene las llaves? ¿Quién se les ocurre que tiene las llaves? El dueño de la casa. ¿El dueño o el encargado, Gaby? El mayordomo. Ah, también, ¿Cierto? sí, en ese contexto. El mayordomo tiene las llaves también. Cuando uno va a la casa de los ricos, por allá a la casa de Gabo, por allá, bueno, la gente que tiene plata, se da cuenta que el empleado de mayor confianza, o sea, la persona de mayor confianza es el que tiene las llaves. Yo he trabajado en colegios, ustedes saben que yo he trabajado en colegios 15 años ya, bueno, mucho tiempo duré trabajando en colegios, y el que tenía las llaves del colegio generalmente no era el dueño del colegio. Generalmente el que tenía las llaves del colegio es la señora de servicios generales de mayor confianza o la secretaria, ¿no? Y ellos eran los encargados de abrir el colegio, porque ellos sí tenían que llegar a las 6 de la mañana a abrir el colegio. El dueño llegaba a las 8 de la mañana a preguntar qué había pasado, ¿cierto? Así es. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, le está diciendo, yo te haré mi vicario, te haré mi intendente, te haré mi mayordomo. Tú eres de ahora en adelante el encargado. Vea, ahí le dejo las llaves, mire a ver, ojo a ver, se deja robar, ¿sí? Tal cual. Y el otro encargo que coloca Cristo sobre Pedro es, tú tendrás la autoridad de atar y desatar. Entonces, ese atar y desatar lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. No lo voy a leer porque es prácticamente todo el capítulo, pero nos cuenta algo más o menos así. Estaban Pablo y Bernabé discutiendo si los paganos debían circuncidarse para pertenecer a la nueva iglesia, ¿sí? Hubo una discusión, hubo golpes, hubo pelea, dice el texto que fue un conflicto ni el más macho, o sea, estilo estadio de fútbol. Y Pablo y Bernabé decidieron ir a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros a consultar. Después de una larga discusión, Santiago habló, Pablo habló, este otro señor que se me fue el nombre ahora, Bernabé habló, y dice en el verso 13, perdón, no, más adelantico, bueno, no, en el verso 7, que Pedro se puso en pie y dijo, o sea, habló, se expresó, ¿sí? Pedro, ustedes saben que en este caso, o bueno, a través de este texto y a través de otros textos podemos ver el primado de Pedro, o sea, ese puesto de dominio o de rango o de autoridad sobre los demás apóstoles, ¿sí? De la misma manera, por ejemplo, cuando Jesús habla con Pedro en el texto de Lucas 22, no, perdón, en el texto de Juan 21, del 15 al 17, cuando Jesús le habla por 3 veces a Pedro preguntándole, Pedro, ¿tú me quieres? Pedro, sí, Señor, yo te quiero. Bueno, apacienta mis corderos. Vuelve y le pregunta, Pedro, ¿tú me quieres? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me quieres? Que sí, Señor, que sí lo quiero. Bueno, entonces Jesús vuelve y le dice, apacienta mis ovejas. En ese texto Jesús le está diciendo, de aquí en adelante tú eres el pastor, ¿sí? Y como yo lo digo en el video, de aquí en adelante, aunque los apóstoles también serán pastores, ante ti seguirán siendo ovejas, ¿sí? Y nosotros entendemos dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia, que nuestro discipulado siempre será igual. Para algunos seremos pastores, pero para otros seguiremos siendo ovejas, ¿cierto? Porque siempre habrá una autoridad por encima de nosotros. Aún el Santo Padre, que es la máxima autoridad sobre nosotros en la tierra, está sometido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Bien.
Si nosotros decimos que Pedro no es el primer papa, como lo dicen algunas sectas protestantes que dicen que el primer papa fue Jacobo, o sea, Santiago, estamos diciendo que la iglesia no se fundamentó sobre la columna fuerte de los apóstoles, o sea que la iglesia, o sea, el cristianismo simplemente creció y creció a lo menso ahí, pero no hubo una jerarquía, no hubo un mando, ¿sí? Y decir eso es decir que la iglesia no existió o que la iglesia no existe. ¿Sí? Desconocer el gobierno de la iglesia es simplemente desconocer el cuerpo místico, ¿sí? Por lo mismo, digamos que cuando Martín Lutero se revela o protesta contra la iglesia, que una digamos que de las consignas de Martín Lutero para protestar contra la iglesia fue la libre interpretación y la sola fe como argumento de salvación, ¿sí? Desconoce también la autoridad del Papa, desconoce la autoridad de Pedro y por ende desconoce la autoridad de los que lo sucedieron de ahí en adelante, ¿sí? Y para Martín Lutero, la iglesia simplemente se fundamenta en la palabra de Dios, en lo que conocemos como palabra de Dios, pero no vale la tradición, no vale la doctrina como se había enseñado hasta ese momento, no vale la institución como tal, ¿sí? Y protesta contra la iglesia y ustedes pues ya saben hasta dónde va esa protesta de Martín Lutero hoy en día, ¿sí? Pero entendemos que la iglesia es columna y base de la verdad. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 3:14. Dice, te doy estas instrucciones para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. En el video ustedes van a escuchar que yo digo que lo que está por fuera entonces de la iglesia no está en la verdad, está en la mentira. Yo sé que algunos me van a decir, pero es que en las iglesias protestantes uno los escucha orar y, uy, eso es, se siente un poder y se siente un no sé qué, y se más, y ta, 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 ta. Sí, claro. Pero les voy a contar cuál es el poder que se siente en las iglesias protestantes. Yo sé que de pronto algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Esto no lo digo yo, esto lo dice directamente la iglesia. A ver, lo encontramos por acá. Permítame un momento. Bueno, lo primero que podemos decir es que en Lucas 8:28 encontramos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que dice Señor, el que diga Señor, Señor, tiene el poder de Dios. Este texto de Lucas 8:28 es el de los endemoniados de Gerasa, ¿sí? Y esos demonios llamaron a Jesucristo, sabemos que tú eres el Señor, el Hijo del Dios vivo, ¿sí? Ellos mismos reconocen a Jesucristo como Señor, como Dios y como Hijo de Dios, ¿sí? En primera de Juan 2:18 nos dice que nos habla sobre los anticristos. Hay que tener en cuenta que según la palabra de Dios no hay un anticristo, sino hay muchos anticristos. Dice, han oído que va a venir el anticristo, pero ya han venido varios. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. En Primera de Juan también, capítulo 4, verso 1 nos dice, no se fíen de cualquier inspiración. Hay muchos falsos profetas. En el verso 3 nos dice, el anticristo ya está en el mundo, pero ustedes ya han logrado la victoria sobre esa gente. Entonces tengamos en cuenta que hay muchos maestros engañosos, falsos profetas que nos quieren hacer creer que nuestra iglesia no es la verdadera iglesia de Jesucristo. El texto de pronto más diciente en cuanto a lo que puede suceder en las doctrinas protestantes
No estoy generalizando que sean todos los que pertenecen a la iglesia protestante o todas las sectas protestantes, pero sí estoy diciendo que es un leitmotiv, o sea, es algo que se repite constantemente. Lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 y siguientes. Con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el valor de la verdad, que los habría salvado. Serán condenados todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más la mentira. Esto es palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros los católicos en muchos momentos nos hemos dejado deslumbrar por muchas cosas que han venido de la iglesia protestante. Como músico que soy, entiendo perfectamente el predominio que ha tenido la música protestante también en la iglesia católica, ¿sí? Ha estado el Espíritu Santo con ellos, yo no soy quien para juzgar, ninguno de nosotros es quien para juzgar. Lo que sabemos es que cuando nosotros escuchamos una canción protestante, queremos escuchar otra y otra y otra y otra, ¿sí? Y sentimos que lo que sintió Pedro, Santiago y Juan en el texto de la transfiguración de Jesús. Nos queremos quedar ahí. El mismo Pedro le dice a Jesús, no, pues hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés y quedémonos aquí todos felices, ¿sí? Y eso es lo que sentimos, por ejemplo, cuando escuchamos música protestante o cuando escuchamos a algún pastor protestante que como que nos obnubila con las cosas que dice, ¿sí? Pero hay que someter eso al juicio de la verdad, y el juicio de la verdad es el Espíritu Santo, que es el que nos tiene que mostrar si todo eso es tan cierto o realmente no. Vuelvo y les digo, yo no estoy diciendo que todo lo que proviene de la iglesia protestante sea malo, ni todas las personas que pertenecen a la iglesia protestante sean unos pecadores que se van a condenar. No, no podemos decir eso. Ninguno de nosotros tiene la autoridad para decir que ellos se van a condenar. Lo que sí podemos decir es que ellos no están en la verdad, están en la mentira, porque en las iglesias protestantes evangélicas, testigos de Jehová, bueno, todas pentecostales, ¿sí? Creen en un Cristo en el que nosotros los católicos no creemos. Nosotros creemos en un Cristo diferente. ¿Cuál es el Cristo diferente de nosotros? El Cristo diferente de nosotros es, por ejemplo, el de Juan 6, 54 y siguientes. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿sí? El de Mateo 28, vayan, bautícenlos y perdonen los pecados. Cuando nos habla el texto de la confesión. Dicen creer en Jesucristo, pero no creen en la Santísima Virgen María, no creen en absolutamente nada de lo que dice los primeros 2 capítulos de Lucas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todas esas cosas que realmente lo que hacen es desviarte la verdad. Pero podemos entender, según lo que nos dice el texto de Timoteo 3:14, que la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces debemos tener en cuenta también que dentro de la iglesia es donde tenemos la verdad de la revelación de Jesucristo. Voy a leer un pequeño texto del catecismo, que es el numeral 8081. Nos está hablando sobre la escritura, sobre la Sagrada Escritura. Nos dice, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el ministerio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, ya lo leímos. 2 modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que los protestantes no creen. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el mismo Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite integrada a los sucesores.
para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan, la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. ¿Qué nos está diciendo el catecismo? Que no toda la enseñanza está en la palabra de Dios. Eso lo encontramos también, eso lo leemos aquí también en Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13. Pablo le dice a Timoteo: toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. O sea, nos está hablando de la tradición oral, lo que hemos oído, lo que se nos ha dicho, ¿sí? Y pues ustedes saben que la iglesia protestante, la iglesia protestante no, sino las sectas protestantes nos hablan que ellos solamente creen en lo que está en la palabra de Dios. Pero para nosotros, obviamente, también es importante la tradición, lo que se ha dicho de generación en generación a través de los ministros de la palabra, como lo dice también Lucas capítulo 1, verso 4 y 5. Bueno, entonces estamos hablando que la iglesia es columna y base de la verdad, que los apóstoles escogidos por Cristo fueron enviados a un ministerio de reconciliación y que Pedro es cabeza de la iglesia, cabeza de la iglesia no, piedra de fundamento de la iglesia, y la iglesia se construye sobre la base de los apóstoles. También entendemos que la iglesia, para que sea iglesia, necesita un gobierno. Eso lo encontramos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, y también en el capítulo 1 de la carta a Tito nos está hablando de los presbíteros. Tengamos en cuenta que en un principio la iglesia primitiva no hablaba de sacerdotes, hablaba en primer lugar de presbíteros. ¿Por qué? Porque quería primero diferenciar a sus servidores de los sacerdotes judíos del Antiguo Testamento, pero poco a poco la iglesia entiende a través de la revelación, a través del entendimiento de las Escrituras, que los sacerdotes son nuevos Cristos, o sea, son a imagen de Cristo nuevos sacerdotes, que tienen la posibilidad de ofrecer el sacrificio, ya no un sacrificio cruento como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que era un sacrificio de sangre, sino de rememorar el sacrificio de Cristo en la cruz, y rememorarlo a través de las ofrendas del pan y el vino, recordando las palabras o haciendo el memorial de las palabras de Cristo en la última cena. Tomen y coman, tomen y beban, hagan esto en memoria mía. Bien, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario, inquietud, sugerencia, opinión? De mi parte, sí, en general, pues, con todo respeto también de las otras denominaciones, para hablar un punto de la tradición, y es que en ellas no hay tradición como tal. ¿Por qué? Porque cada vez que hay no hay un acuerdo dentro de los pastores, o no hay una obediencia a la jerarquía, pues cada quien va abriendo su propio iglesia, su propia secta o su propio local, y allí vemos que no hay una tradición, quizás como la gran riqueza que nosotros tenemos como iglesia. Adicional, ellos sí se forman. He tenido la oportunidad de haber estudiado con pastores, se forman, tienen conocimiento, invierten recursos en el conocimiento, pero les falta eso que acabas de mencionar, una tradición que viene de nuestros apóstoles. Esa tradición se dan específicamente en los sacerdotes en el momento de su ordenación a través de la imposición de manos. Muy bien, Gabito, muchas gracias. Sí, es importante tener en cuenta eso que nos dice Gabito. La tradición es fundamental para que nosotros entendamos de dónde venimos, ¿sí? La tradición es fundamental. ¿Por qué? Porque es que es en la tradición donde encontramos la heredad que se nos ha entregado, ¿sí? Yo alguna vez, por ejemplo, estuve en un matrimonio protestante.
Y el momento de... Y a los novios les dieron pan y vino. Pero entonces, por ejemplo, lo que vieron mis ojos fue que el pastor que celebró, digamos, como ese rito, simplemente les sirvió unas copas de vino, les pasó unas hogazas de pan y les dijo, bueno, este es el banquete para ustedes, bien puedan coman. Y los novios cogieron el pan y el vino, se lo comieron y lo que sobró lo botaron a la basura, ¿sí? Totalmente diferente con lo que nosotros vivimos como la Eucaristía o la fracción del pan, de la cual nos habla tanto Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Cómo lo vivían, de qué manera se vivía. Los invito a ver también el video que publiqué sobre comunión, sobre la Eucaristía, para que entendamos un poquito como el valor importantísimo de la fracción del pan, que es de pronto el tesoro más grande que nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica. Y lo que dice Gabito es cierto. Cuando protestó Martín Lutero, con él protestaron varios sacerdotes y religiosas. Calvino, por ejemplo, bueno, hay que decir que Martín Lutero protestó, pero siguió con algunas cosas. Martín Lutero siguió siendo sacramental y siguió siendo mariano, ¿sí? Él no desconoció a la Virgen María y no desconoció los sacramentos, o no desconoció todos los sacramentos. Desconoció algunos, pero otros los conservó. Después vino Calvino y dijo, no, yo no creo en María, entonces hizo rancho aparte, y después vino no sé quién y dijo, yo no creo en la comunión, y hizo rancho aparte, y se rompe la tradición. Se rompe la unidad a la que nos había llamado Cristo. Sean uno, para que ellos sean uno como tú y yo, Padre Santo, somos uno, ¿cierto? Nos había llamado a esa unidad el Señor, y a través de Martín Lutero se rompe esa unidad. Eso no es obra de Dios. La división es obra de ¿quién? ¿Quién me dice de quién es la división? El demonio. Del demonio. El maligno. El maligno es el que nos quiere divididos, confundidos y abrumados, para que no pensemos en las cosas de Dios. Bien. Mao, Preguntas. una pregunta. Dime. ¿En qué ¿Quién habla? año? Jenny Moreno. Hola, Mao. Hola, Jenny. Feliz cumpleaños, Mao. Jenny. Gracias, Mao. Mao, ¿en qué año se dio lo que sucedió con Martín Lutero? 1537, si no estoy mal. Si mal no recuerdo, Gabito me corrige. Creo que fue en 1537. Dime, Gracias. ¿qué más? ¿Solamente eso me quieres preguntar? Yo Sí, tengo tenía curiosidad, sí, discúlpame, ya la palabra. Tenía curiosidad si había sido quizás en las primeras comunidades o mucho tiempo después, como para ubicarlo en un No. contexto histórico. Mira, voy a complementarte un poquito esa pregunta, Jenny. Sí hubo división dentro de la Iglesia Católica, pero no hubo partición de la Iglesia. Con las iglesias católicas de Occidente hubo división en algún momento, también de carácter doctrinal y jerárquico, pero esas iglesias siguieron siendo iglesia católica. Digamos que como que marcaron cierta división de carácter doctrinal, más ellos siguieron siendo iglesia católica, con los ortodoxos, con las iglesias católicas de Occidente, ¿sí? Pero ya donde sí hay un rompimiento de la doctrina, donde hay una separación, es con la protesta de Martín Lutero. Lo que te digo de las iglesias ortodoxas, eso sí sucedió más o menos hacia el siglo III o IV de nuestra era. ¿Alguien más me iba a preguntar? ¿Quién más? Gracias, Mao. yo, Maito. Listo. ¿Quién me habla? Perdón. Yo, Jefferson. Jefferson. Hola, Jefferson. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, llegué un poquito tarde. Pero sí tengo una duda y pues he tratado de investigarlo un poco. Y es lo siguiente. No sé si de pronto se da el tema para preguntar esto. Bueno, sabemos que la Iglesia Católica es obviamente la base de la verdad. Eh, pero yo quería saber cómo manejar ese tema respecto al tema de la salvación. Si bien no tenemos, pues digamos que entrar a dirimir el juicio de Dios, pero sí tenemos que tener el sustento para poder defender la religión católica como tal, o la fe católica,
sobre por qué ser católico y no ser protestante, porque si yo me salvo siendo protestante o me salvo siendo católico o me salvo siendo testigo, bueno, testigo de Jehová no, pero adventista, entonces, ¿qué fundamento podemos usar para el tema de la salvación específicamente? Bueno, la salvación como tal, estamos hablando es de la adopción que nosotros hacemos a Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros nos adherimos a Cristo, nos adherimos a todo lo que Él es, ¿sí? Cuando Cristo nos dice, yo soy la verdadera religión, nos está diciendo, hagan todo lo que yo les he enseñado, ¿sí? Sabemos perfectamente que, como lo dice el texto de las ovejas y las cabras, cuando venga el Señor, no recuerdo el texto, de pronto Gabito me ayuda, cuando venga el Señor separará las cabras de las ovejas, o sea, los que hicieron su voluntad de los que no quisieron hacer su voluntad. Y entendemos perfectamente que el Señor Jesucristo nos enseñó muchas cosas que nosotros como católicos vivimos, que no lo viven en ninguna otra doctrina cristiana, sea la que sea. Empecemos por lo primero. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos, en primer lugar, ellos ni siquiera reconocen que Cristo sea hijo de Dios, ¿sí? Los testigos de Jehová, ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, se quedaron en un texto de Isaías, y para ellos ni siquiera Jesucristo es hijo de Dios, o sea, para ellos no ha llegado el Mesías, o sea, para ellos no ha llegado la salvación. Para los cristianos de otras denominaciones, pues viven, digamos, con base en la doctrina que se les ha enseñado según sus pastores, pero por ejemplo se niegan al perdón de los pecados a través del sacramento de la reconciliación, que nosotros sí lo vivimos. Y si tuviste, por ejemplo, el video que yo publiqué sobre la confesión, entendemos que negarnos a la misericordia a través del sacramento de la reconciliación que se nos ofrece es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo dice la palabra de Dios, que todo pecado será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque es como lo dice el catecismo de la Iglesia, eso es una autoexclusión, o sea, me estoy negando yo mismo a la misericordia de Dios. Realmente lo que salva, o quien salva es Cristo, y realmente lo que salva es mi actitud pues mi corazón contrito, mi propósito de enmienda. Pero un paso fundamental dentro de la misericordia de Dios a través de la iglesia es el sacramento de la reconciliación, por ejemplo. Ahora, si tú lees, Jefferson, si tú lees Juan 6:54, que tu mamá tiene una canción sobre ese texto, dice, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Quiere decir que a través del sacramento de la comunión o de la Eucaristía o de la fracción del pan, estamos recibiendo esa medicina saludable para nuestra vida eterna. Y quienes no la están recibiendo se están negando a eso. Entonces dime tú, si a través de los sacramentos y a través de toda la enseñanza de la doctrina de Jesucristo no entendemos que nuestra iglesia es la verdadera iglesia, la que es el verdadero camino de salvación, columna y base de la verdad. Y que cuando yo a veces me pregunto esto, listo, yo me vuelvo protestante. Yo me aguanto, de pronto la oración se parece mucho a la oración carismática, de pronto a la enseñanza de la palabra, aunque ahí ya entraría como en conflicto, pero con lo que yo no podría como católico es alejarme de los sacramentos, no podría, porque es que no hay nada, absolutamente nada que sustituya a los sacramentos, son insustituibles. ¿Cómo yo puedo sustituir al cuerpo y a la sangre de Cristo, por ejemplo? Es imposible. ¿Cómo yo puedo sustituir el bautismo que me hace uno con Cristo y con la iglesia? Y que además de redimirme de mis pecados, me ofrece la gracia santificante del Espíritu Santo, me hace reconocer como hijo de Dios, me hace reconocer como miembro del cuerpo místico de la iglesia,
y me blinda, me vacuna contra las acechanzas del enemigo. ¿Cómo yo puedo sustituir eso? Es imposible. Entonces yo creo que la respuesta correcta, Jefferson, es que la salvación se construye en lo cotidiano en nuestra iglesia a través de la enseñanza completita de Cristo, que es, por ejemplo, el hecho de vivir los sacramentos. A Cristo mismo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no me escuchan y no me hacen caso. Entonces yo pienso que en algún momento a nuestros hermanos protestantes, nuestro Señor Jesucristo les va a decir, bueno, ustedes me escucharon, leyeron mi palabra, pero no me hicieron caso. No me hicieron caso completo a lo que yo les mandé. Eso es como cuando la mamá lo manda a uno, vaya a la tienda y traiga alberja, papa, zanahoria, habichuela, recacha, cebolla y tomate. Y uno le llega con la mitad del mandado. ¿Qué le va a decir la mamá a uno? Ay, lo felicito porque me trajo 3 cositas. No, lo devuelve a uno, le pega un chancletón y lo devuelve a uno por lo que le faltó. ¿Me hago entender, Jefferson? Bueno, sí, digamos que es mucho más larga la pregunta, Sí. y mucho más compleja, pero pues no quiero como de pronto entrar en confusión a otros hermanos. Obviamente, pues yo soy hiper mega católico, si eso se puede decir, pero digamos que sí, no sé si sabes, y pues creo que en el testimonio que yo había dado lo dije, mi papá fue pastor. Toda la familia de mi papá son protestantes. Y obviamente tenemos el otro rango que fue mi mamá, pues que es también pues, católica, obviamente servidora de la iglesia. Mm, entonces sí, digamos que pues es una duda que pues es más profunda, no quiero como entrar tampoco en Bueno, ese tema ahorita. ten en cuenta también una cosa, y es que las doctrinas protestantes basan digamos que como su enseñanza en digamos como en el por debajear a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, casi siempre, las veces que yo he escuchado pastores protestantes y evangélicos, casi siempre su tema de predicación es la comparación que están haciendo constante con los católicos, que la Iglesia Católica es la gran prostituta, que el Papa es el anticristo, que María fue una prostituta, que somos unos idólatras, bueno, ¿sí? Eso no es el evangelio al que nos llamó Jesucristo a vivir, ¿no? Eso no es, porque el evangelio al que nos llama Jesucristo, la buena noticia es, como yo le decía ahorita, es un envío a la reconciliación, es un ministerio de reconciliación. Y ahí, en medio de esos ataques, pues no sé hasta dónde haya misericordia. Mao, Yo quería pues agregarte a eso, pues más como un aporte. Eh, bueno, digamos que dentro de lo poco que he podido averiguar del tema, pues es que en la Iglesia Católica es la única que puede realmente haber como tal salvación, precisamente por lo que tú dices. El protestantismo fue una facción, una división del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y pues al ser una fracción, obviamente todo lo que se vive por fuera de la Iglesia como tal es eso mismo, solo una parte del misterio y no una total parte de ese misterio. Por lo que la Iglesia cuenta con absolutamente todos los mandatos del Señor, y el que los vive realmente, pues obviamente cumple con el mandato. Obviamente ya pues el Señor juzgará al final de todo esto, pero pues digamos que es bueno aclarar el tema, y pues seguiré con esas preguntas. De pronto te molesto después para no bloquearte la prédica, Sí, para que de claro. pronto me aclares un poco más. Mao, quería de pronto que Ricardo. revisáramos otras aristas del tema, y es que, bueno, y lo entiendo y lo acojo así, que estas nuevas doctrinas que han surgido, pues son nuevas doctrinas, es decir, que se están apartando en alguna parte, en algunos textos de la palabra. Dios advierte que van a surgir nuevas doctrinas. Estas pues más o menos están bien constituidas, pero lo que nos señalaba Gabo, de todas maneras hay oportunidades en las cuales
ya se llega a una, ahí sí vale la expresión, a una prostitución en la cual cada quien crea una versión, especialmente las de prosperidad y todo ese tema que te va a traer la prosperidad y que tú eres el hijo del rey de reyes, pues tienes derecho a la abundancia y bueno, de alguna manera alivian espiritualmente a muchas personas y eso pues no sé qué tanto sea parte obviamente del Espíritu Santo, pero también hay que reconocer o quiero que revises de tu conocimiento y con el Espíritu Santo, porque hay otras aristas que vale tener en cuenta y es que hay otras doctrinas sanas, bueno, no sanas, sino otras doctrinas que también son antiquísimas y que además han prevalecido también desde el principio, como es el caso de los católicos ortodoxos, y como es el caso es que no recuerdo si me puedo equivocar en el nombre, pero que son los el zoroastrismo, Zoroastro. sí, que ellos siguen conservando igual, idéntico, mejor dicho, sin quitarle una coma, a como se hicieron las primeras ceremonias religiosas, tal cual incluso, sin añadirle ni quitarle nada nuevo ni diferente. Entonces, son doctrinas que a diferencia de las protestantes, son también antiquísimas. Esas son aristas, ¿no? Las que todavía conservan esa raíz de cómo Jesús propuso la elevación de la iglesia. Y también la otra arista es el tema de los judíos mesiánicos, donde ellos, a diferencia de los judíos, rescatan, obviamente le dan la importancia a Jesús como el Mesías, pero conservan también todo el tema de la ley, de toda la ley judía, de toda la Torá. Entonces son como dos aristas, una la de algunas doctrinas que han sido antiquísimas, como la misma Iglesia Católica, y otras que han surgido, como los judíos mesiánicos, en las cuales conservan aún más el tema de la ley, de la circuncisión y de toda la cantidad de mandatos que están en el Torá y en el Antiguo Testamento, pero que además son muy fervientes en adosar, en aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces son como dos aristas que me gustaría como considerar, aparte de la arista de las nuevas doctrinas que han surgido con el luteranismo y, Bueno. y el protestantismo. Y las que ya son ya unas versiones ya sin ninguna base realmente doctrinal, que son las iglesias ya pues de garaje, ¿no? Que todos conocemos. Sí, claro. Bueno, Ricardo, ahí hay dos cosas a tener en cuenta. Hay dos cosas a tener en cuenta importantes. No por el hecho de ser antiguas están en lo correcto. Me nombras a los zoroastristas, son los de Zoroastro. Zoroastro fue también como un profeta estilo Mahoma, estilo José Smith, y sabemos que esos son profetas que están equivocados, que profetizaron en falso. También desde esa época los movimientos gnósticos, desde antes de Jesucristo, más o menos desde el siglo II antes de Cristo, surge el gnosticismo, ¿sí? Y el gnosticismo sabemos que consideró a Jesucristo como un avatar, o sea, como el maestro de los maestros, ¿sí? Pero nunca lo consideró el Hijo de Dios. Cuando decimos que la Iglesia Católica es la única que tiene como esa base de la verdad, es porque realmente la Iglesia Católica es la única que vive tanto la tradición como la palabra de Dios, tal cual como se ha enseñado durante estos 2000 años, ¿sí? Y pues el hecho de que sea antiguo no significa que esté en lo correcto, porque entonces tendríamos también que afirmar o tendríamos que reconocer doctrinas que son aún más antiguas, ¿sí? Lo otro que hay que tener en cuenta, me hablabas de Zoroastro y se me fue la De otra. los judíos Judíos mesiánicos. mesiánicos. Los judíos mesiánicos. El mismo San Pablo, sobre todo en la carta a los hebreos, nos invita o nos exhorta muy fuertemente a ya no vivir sometidos a la ley, ¿sí? La ley ya no es para nosotros. Por eso nosotros los cristianos católicos ya no guardamos el sábado, ya no guardamos
tenemos como referencia los 10 mandamientos, pero nuestros mandamientos para nosotros son: amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Por eso nosotros ya no ofrecemos sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento de animales, por eso ya no nos circuncidamos. El mismo San Pablo les dice: bueno, si ustedes quieren seguir sometidos a la ley, pues empiecen por mutilarse, o sea, por circuncidarse, ¿sí? Si tú lees la carta a los hebreos, en este momento no recuerdo exactamente un capítulo, pero vas a encontrar cómo San Pablo exhorta a los hebreos, al pueblo hebreo, a que empiecen a dejar atrás lo que ya no era para nosotros, porque si bien la ley funcionó hasta cuando llegó Cristo, después de Cristo la ley es obsoleta, porque Cristo viene a darle plenitud a la ley, o sea, lo que se vivió hasta ese momento estuvo bien, pero con Jesucristo pasamos de la primaria al bachillerato, ¿sí? Estamos ya viviendo otra cosa, otra situación. Bien, quiero terminar, no sé si soy claro, Ricardo. Sí, Mao. Listo. Hay que tener en cuenta lo que nos enseña Cristo y lo que nos enseñan los apóstoles, sobre todo San Pablo en sus cartas universales. Por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que nos dice San Pablo sobre el diezmo, que ya no es obligatorio. Por eso hay que tener en cuenta lo que nos dice San Pablo sobre la circuncisión, que ya no vale para nosotros, que ahora lo que vale es el bautismo. Por eso hay que tener en cuenta lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, San Pedro, San Pablo, que el día para nosotros de guardar ahora en adelante es el domingo y no el sábado. Bueno, diferentes cosas que de pronto nuestros hermanos protestantes, sobre todo ellos, por ejemplo, los adventistas del séptimo día defienden que es el sábado, cuando realmente es el domingo. Entonces, ahí hay una mezcla entre lo que es del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? Para nosotros, ¿qué debe valer? El Antiguo Testamento como enseñanza y como heredad, y el Nuevo Testamento como doctrina de fe, a través de la Iglesia. Voy a terminar con esto, con el texto de San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, y siguientes. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño como un solo pastor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Gabito. Bien, Mao, muchas gracias por esta riqueza de la enseñanza. El tema pues sigue abierto para otras. Creo que es muy amplio, ¿no? No podemos terminarlo en una sola enseñanza. Sí, quedamos a medias. Nos faltó un montón. O en un entonces, bueno, lo hablamos internamente, si lo cuadramos para el próximo viernes. ¿Bien? Sí, Gabito, es que quisiera que pudiéramos hablar sobre los elementos constitutivos de la Iglesia, que en total son 10 elementos, que nos haría falta otra asamblea para hablarlos y para discernirlos entre todos. Listo, vale. Lo hablamos por internet. Muchas gracias igualmente. A los demás hermanos, muchas gracias por unirse. Ya ahorita envío el link para las intenciones de esta semana. Agradecemos pues que se hayan unido en esta noche. Les invito a que le cantemos el Happy Birthday a Jenny. De pronto Frau Mao si colaboran ustedes. ¿Por qué a esa niña? La gracia y el don y los hermanos acompañamos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, doctora Jenny, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz.
que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Y dentro de la Iglesia Católica. ¡Bravos! Amén, gracias. Jenny, que hayas tenido un bonito día de tus cumpleaños y bueno, sabes que cuentas con nuestra oración. Bueno, mis hermanos, les deseo una excelente semana para que nos volvamos a encontrar dentro de 8 días. Por favor, cuidémonos, terminemos nuestra oración pidiendo la bendición a María Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, nos vemos dentro de 8 días. Una excelente semana, feliz descanso, feliz fin de semana. Un Gracias, abrazo para Mau. todos. Bendiciones para Gracias, todos. Mau. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Muchas gracias, Dios los bendiga.